Hola, bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a mi canal La Psicología de Milán. En este video vamos a explorar algunos temas relacionados con la psicopatología, como la psicopatología de la conciencia, la interocepción cardíaca, los modelos etiológicos de la conducta y el diagnóstico de los trastornos mentales. ¿Listos? Agarren sus cerebros que ahí vamos. ¿Qué es lo que nos permite pensar y qué nos diferencia del resto de seres vivos? La conciencia. La conciencia es un concepto que ha estado presente desde el inicio del cuestionamiento del ser humano acerca de su propia naturaleza. Esta proviene de la idea griega de sinestesia, que significa conocimiento de algo. Hay varias teorías que explican lo que es la conciencia, las cuales repasaremos más adelante, pero por ahora, la forma más sencilla de entenderla es aquellos estados por los que pasamos cuando estamos despiertos. También podría decirse que es otro de los múltiples estados funcionales del cerebro. Estas definiciones ubican a la conciencia como un estado, pero ¿de dónde proviene y cómo funciona? Para responder estas preguntas, conozcamos algunas teorías que existen en la actualidad. Tenemos por un lado teorías de concepción dualista, basadas en la tradición cartesiana que separa mente y cuerpo. Y por otro lado tenemos teorías materialistas que ubican al cuerpo como único generador de la realidad y a la mente como una derivación de la materia. El primer agrupamiento de teorías son las teorías dualistas, que definen a la conciencia como parte de los constituyentes físicos del cuerpo, pero que por sí solos no pueden explicar los aspectos fenoménicos de la conciencia. Estas teorías argumentan que hay un misterio metafísico respecto a la conciencia. En el otro extremo se ubican las teorías fisicalistas. Estas parten del materialismo. Sus propuestas se basan en los hallazgos experimentales de las neurociencias, que argumentan que cualquier cambio físico ocurrido en el cerebro produce modificaciones en la conciencia, en el comportamiento y en la mente. Esta teoría sostiene hipótesis en las que el origen de la conciencia humana proviene de un punto de vista estrictamente neurobiológico. Las teorías de orden superior sostienen la existencia de dos estados mentales de la conciencia que cohabitan entre sí, el estado prereflexivo y el autorreflexivo. Estas teorías están teniendo alcance en la neuropsicología y en los modelos de la teoría de la mente. Las teorías de la representación establecen que los estados mentales conscientes poseen las mismas propiedades que las representaciones mentales u operaciones mentales. Estas teorías se basan en aspectos estructurales del cerebro, estudiando hacia la conciencia desde la activación y desactivación de ciertas áreas cerebrales. Para las teorías cognitivas, la conciencia son módulos cognitivos específicos que son modificados por las experiencias sensoriales. A su vez, las teorías neuronales están basadas en hipótesis neurobiológicas que, gracias al avance del conocimiento de la estructura y funcionamiento del cerebro, permiten conocer el aspecto fisiológico de los diversos estados de conciencia. Las teorías basadas en la física avanzada sostienen que la conciencia deriva de fenómenos microfísicos cuánticos. Hablan de la existencia de microtúbulos neuronales a nivel subcelular. Estas teorías sostienen que los átomos pueden actuar como entidades únicas y coherentes. Los modelos integrados de la conciencia separan los fenómenos de la conciencia en niveles inferior y superior, o de primer orden y segundo orden respectivamente. Generalmente estos modelos son muy complejos y resulta difícil testearlos, pero dos de estos modelos, los modelos de Damasio y de Bars, pueden relacionarse con fenómenos clínicos, lo que los hace más relevantes. Según tu punto de vista, ¿cuál teoría explica mejor la conciencia? Para seguir entendiendo la experiencia consciente, repasemos los fenómenos que ocurren en la misma. El primero de estos es la perspectiva.
Esta es el punto de vista sobre nuestra situación en el espacio y en el tiempo. La agencia es el fenómeno por el cual nos atribuimos nuestros propios actos y sus consecuencias, sabiendo así el efecto posterior de nuestras acciones. La titularidad es el acceso exclusivo, vivo y excluyente a la mente propia. Se puede ver como un acceso privilegiado, ya que es la vivencia propia de una persona. La incorregibilidad se refiere a que es imposible considerar que yo no soy yo. Esto sucede en condiciones normales, ya que existen trastornos en los que se ve afectada. La propiocepción es el reconocimiento de la posición y localización del cuerpo y sus partes. La ipsiedad es el fenómeno mediante el que nos identificamos como personas humanas y no como otras cosas, objetos u otras personas. La atribución es la tendencia a atribuir a otros seres vivos, animales u otras personas estados y pensamientos sin tener certeza de que realmente sucedan en estos. La unidad es el fenómeno que niega la posibilidad de múltiples conciencias en una misma persona. Todos estos fenómenos nos permiten tener una idea más amplia de las características de una experiencia consciente. Estas características son psicológicas, pero existen también características neurofenomenológicas de la conciencia. Estas características están basadas en la participación neural sobre la conciencia. Permiten explorar las diferentes regiones cerebrales que tienen un rol en 4 actividades de la conciencia: la conciencia basal, la conectividad cerebral intrínseca, las experiencias prereflexivas y la actividad representacional. Con esto hemos abordado el tema de la conciencia y sus conceptualizaciones a través de los diferentes modelos teóricos, así como los fenómenos que ocurren en la misma. Partiendo de esta información, haré un recorrido por los trastornos globales y parciales de la conciencia. Los trastornos globales son los estados cerebrales de desconexión. En estos trastornos se desconectan áreas o regiones neuronales, ocasionando diferentes síndromes. Los cuadros clínicos más frecuentes de los trastornos globales o de desconexión son la hipervigilia, la letargia, la obnubilación, el estupor, la confusión y delirium y el coma o muerte cerebral. Para determinar una alteración global de la conciencia, se debe tomar en cuenta las siguientes características clínicas. Estas son la actividad del arousal no espontánea, el arousal espontáneo alterado, las variaciones sincopadas del ritmo cardiorrespiratorio y los movimientos ausentes o extremadamente lentos. Por otro lado, tenemos los trastornos parciales. Estos son fenómenos anormales de orden superior, es decir, son alteraciones ubicadas en las zonas hemisféricas corticales. Estos afectan las redes neuronales y tienen diversas categorías. En primer lugar, tenemos los síndromes de la conciencia de la acción. Estos se entienden como alteraciones de la conciencia del acto motor y son fenómenos neuronales que se derivan de redes disociadas de la información motora. Sus síndromes más comunes son las ataxias ópticas, el signo de la mano anárquica, la conducta de utilización, el miembro fantasma y los miembros atenuados. En segundo lugar, tenemos los síndromes de la autorrepresentación externa, entre los cuales están las Capgras, las Fregoli, las Cotard, la ilusión subjetiva de dobles, los intermediarios y el síndrome de Clarenbout. En tercer lugar, tenemos los síndromes de la autorrepresentación interna. Aquí se incluyen trastornos como la despersonalización, las alteraciones de la conciencia corporal, que son la prosopagnosia, los fenómenos de disociación, las impulsiones, los estados de hipnosis, la personalidad doble o múltiple y las experiencias cercanas a la muerte. Con esta información ya podemos analizar de dónde proviene y cómo funciona la conciencia. Sabemos lo que cada línea teórica entiende por conciencia y descubrimos los fenómenos y trastornos relacionados a ella. Para más información respecto a este tema, te sugiero revisar el capítulo 42 del libro Introducción a la Psicopatología y la Psiquiatría de Julio Vallejo Ruilobo. Ahora vamos a hablar acerca de los modelos etiológicos de la conducta, es decir, en cómo entienden los diferentes modelos teóricos el origen de los trastornos mentales.
La etiología es el estudio del origen de la enfermedad y en psicopatología se habla de la etiopatogenia, que estudia las causas de las enfermedades mentales. Para abordar este tema hay que tener en cuenta que el origen de las enfermedades es multifactorial y multicasual. La multicausalidad o multifactorialidad está relacionada con el inicio, el mantenimiento y la evolución de los trastornos psicopatológicos. Estos pueden ser genéticos, sociales, culturales, personales o familiares. Por eso no podemos hablar de una etiología u origen único, sino más bien de las etiologías de cada uno de los trastornos. Antes de adentrarnos más a fondo en cómo entienden el origen de los trastornos, los diferentes modelos teóricos, repasemos un esquema general para explicar la multifactorialidad de los trastornos psicopatológicos y algunos conceptos clave que todos los modelos manejan. El esquema inicia con una persona con sus particularidades, es decir, todo aquello que lo hace ser quien es, por ejemplo, su contexto social y su genética. Ahora, el trastorno inicia cuando la persona se ve afectada por una situación. Esta situación puede ser interna o externa y es causada por múltiples factores. Finalmente, la situación puede favorecer la aparición de un cuadro psicopatológico. Les diré un ejemplo. Podemos tener una persona con predisposición genética a la ansiedad. Esta puede enfrentar la pérdida de su trabajo, lo cual le podría causar un trastorno de ansiedad dependiendo de la multifactorialidad externa e interna que enfrente. Respecto a los conceptos claves, estos son los factores, los que pueden ser predisponentes, que son los que aumentan la probabilidad de que apareciese un trastorno. Por ejemplo, la predisposición genética de la esquizofrenia en un individuo que consume drogas. También existen factores precipitantes, que son los que provocarían un trastorno en un individuo predispuesto. Por ejemplo, la aparición de un trastorno relacionado con traumas y factores de estrés. Además, existen los factores mantenedores, que son los que impiden la remisión del trastorno debido a su presencia. Por ejemplo, la actividad continua de los juegos de apuesta en el trastorno por juego. Y por otro lado, existen los factores inhibidores, que son los que impiden la aparición del trastorno. Por ejemplo, la práctica del mindfulness para controlar la aparición de los trastornos de ansiedad. Hay que tener en cuenta que estos factores aparecen a nivel personal y social y en variadas combinaciones infinitas. Existe una categoría más de factores, los factores de riesgo y los factores causales. Los factores de riesgo son los que están positivamente relacionados con la aparición del trastorno, pero no son determinantes. Es decir, el trastorno puede existir sin estos. Los factores causales son los que sin su aparición el trastorno no podría producirse. Una vez entendido estos conceptos clave, pasemos a las aportaciones de los diferentes modelos teóricos respecto al estudio de la etiología de los trastornos mentales. Tenemos por un lado los modelos biologicistas. Estos están enmarcados dentro de un paradigma biológico, resaltando los factores biológicos sobre los psicosociales, es decir, que son materialistas. Estos modelos tienen limitaciones tecnológicas y éticas actuales, por lo que su avance va de la mano con el desarrollo de la ciencia y hasta el día de hoy no pueden explicar el origen exacto de los trastornos mentales. Los modelos dinámicos y psicoanalíticos tienen su origen en la teoría psicoanalítica con sus diversas variaciones. La teoría de la personalidad y las etapas psicosexuales de Freud tienen importancia en el desarrollo de los trastornos mentales para estos modelos. Así, defienden la idea de que los trastornos aparecen debido a un conflicto no superado ocurrido en alguna de las etapas del desarrollo. En los modelos cognitivo-conductuales, la patología se manifiesta como respuestas inadecuadas ante el ambiente, que están ligadas a conflictos internos, los cuales pueden ser reeducados cognitivamente y tiene gran utilidad terapéutica, ya que se basa en el aprendizaje de nuevos patrones de conducta. El modelo sistémico da mucha importancia al papel de los sistemas sociales interpersonales. Estos sistemas pueden ser la base del inicio y mantenimiento de los trastornos, y estos sugieren en varias situaciones, por ejemplo, cuando adaptarse al sistema resulta ser perjudicial para el individuo o cuando un individuo intenta cambiar sus funciones y pautas de interacción dentro del sistema sin lograrlo.
Para profundizar en esta información, les recomiendo leer el libro Psicopatología de Jarne Esparcia. La información transmitida en este video es del capítulo 3 llamado Modelos etiológicos de los trastornos. ¿Lo creerías si te digo que en la antigüedad, la parte del cuerpo considerada la morada del alma, desde donde surgían los pensamientos y las emociones, era el corazón? Históricamente ha habido muchas teorías cardiocéntricas para explicar el origen de las cualidades que nos hacen humanos. Pero no fue sino hasta que Hipócrates, el padre de la medicina occidental, planteó la importancia del cerebro como el origen anatómico de los pensamientos y emociones, dando inicio a un enfoque neurocéntrico. El ser humano se caracteriza por querer explicarlo todo, incluyendo la anatomía de su cuerpo y lo que lo distingue de otros seres vivos como la conciencia y el lenguaje. La curiosidad del ser humano lo ha llevado a donde está situado hoy, un mundo en el que la información abunda y en el cual la tecnología ha permitido el desarrollo de la neurociencia. Dentro de las neurociencias existe un área emergente del estudio basada en la interocepción, que propone estudiar la relación entre el cerebro y el corazón. A raíz de su desarrollo se ha generado información muy valiosa acerca de esta relación que podría ser muy importante a la hora de entender cómo los procesos homeostáticos pueden regular los procesos emocionales, cognitivos y conductuales. Antes de seguir, definamos lo que es la interocepción. Esta es un conjunto de procesos en los que el cerebro recibe, procesa y envía información acerca del estado corporal del organismo. Puede ser considerado como el octavo sentido, el sentido de percibir los cambios corporales. Hablemos en términos fisiológicos. El cerebro está conectado a todo el cuerpo mediante la espina dorsal que se conforma de nervios, los cuales a través de sus ramificaciones transmiten información sensorial y efectora, que van ascendentemente y descendentemente respectivamente. Uno de estos nervios conectados al cerebro es el nervio vago, a través del cual el cerebro recibe información ascendente de estados internos y cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento del organismo. El cerebro humano recibe información interoceptiva somatosensorial, en la cual está también la información proveniente del corazón. Esto se llama interocepción cardíaca, que no es más que la conciencia de la percepción de los latidos del corazón. Y para medir esta percepción se han desarrollado varias técnicas. En esta foto se presentan dos vías, la vía somatosensorial y la vía vagal. La línea roja representa la vía somatosensorial de los nervios cervicales, que son las terminaciones nerviosas de la piel, y la línea verde a su vez representa la vía vagal, la del nervio vago. Ambas vías se proyectan ascendentemente. Algunas proyecciones se quedan en el nivel subcortical y no se hacen conscientes. Otras suben hasta la ínsula y a la corteza singular y se hacen conscientes a nivel cortical. Específicamente la vía somatosensorial va de los nervios localizados en la zona del pecho hacia la corteza somatosensorial, en el área de Brodmann 6. Y la vía vagal conecta los nervios aferentes del corazón y va hacia la corteza insular y cingulada anterior. Ambas vías actúan conjuntamente y son complementarias en la percepción visceral del cuerpo. Además, los procesos interoceptivos intervienen en mecanismos neurocognitivos afectados por patologías neurológicas y psiquiátricas. Se puede ver una relación entre trastornos psiquiátricos con déficits interoceptivos en la dimensión de precisión interoceptiva, que ha sido evaluada en pacientes con varios trastornos psiquiátricos como depresión, despersonalización y anorexia nerviosa, entre otros. Se puede decir que la interocepción tiene una gran utilidad a la hora de diagnosticar las enfermedades y sus valores podrían ser incluidos en los parámetros de evaluación de individuos con trastornos psiquiátricos y neurológicos. La inclusión de la interocepción cardíaca podría ofrecer ventajas respecto a los modelos categoriales en psiquiatría y neurología, tornándolos hacia una aproximación dimensional. También, la inclusión de la dimensión interoceptiva implica tanto una renovación de la evaluación clínica como de la formación profesional. Es claro que la inclusión de medidas interoceptivas en el diagnóstico promueve la investigación.
En el campo farmacológico, asimismo, resulta urgente desarrollar nuevas líneas teóricas, ya que los fármacos aumentan los niveles de problemas cardíacos y si se promueve la investigación de la unión cerebro-corazón, se pueden entender más cosas. Los inhibidores de la recaptación de serotonina afectan a variables cardíacas. En definitiva, el desarrollo de programas de interocepción cardíaca podría ayudar a combatir síntomas como el estrés, las alteraciones del autocontrol y algunos déficits de cognición social. Para concluir, hay mucho horizonte en la investigación de la interocepción. Se sabe que los estados corporales son críticos para los procesos cognitivos. Como se dice popularmente, cuerpo sano, mente sana. Sabemos además que se activan regiones similares del cerebro en procesos de regulación emocional, cognición social e interocepción cardíaca. ¿Qué más podremos saber si seguimos explorando esta relación? Parece ser que el futuro está en las aproximaciones dimensionales y transdiagnósticas y que resulta urgente profundizar el estudio de la relación entre los sistemas autonómicos y neurocognitivos. Si te interesó este tema, te sugiero revisar el artículo Interocepción cardíaca como mecanismo de regulación de las conductas y las emociones. Ahora revisaremos el último tema de este video, el diagnóstico de los trastornos mentales. En la actualidad, la categorización de los trastornos mentales se vislumbra más allá de los sistemas DSM y CIE. En el presente se busca un paradigma basado en la dimensionalidad de las enfermedades. ¿Y qué quiere decir esto? Tomando como ejemplo a la esquizofrenia y al trastorno bipolar y partiendo desde este paradigma, se conceptualizaría a estas enfermedades como interacciones entre dimensiones, que podrían ser la dimensión de la psicosis, la variedad de síntomas cognitivos o las alteraciones de estados de ánimo, en vez de categorías delimitadas. Siguiendo esta línea, se explica que se quieren ir dejando atrás a los sistemas categoriales, que tienen un enfoque de fraccionamiento, ya que cada vez se eleva el número de trastornos, pasando de 39 categorías de trastornos en el DSM-2 a 256 en el DSM-3, 404 en el DSM-4 y 530 en el DSM-5. Ciertamente se está haciendo algo mal. Pero, ¿qué son el CIE y el DSM? El CIE es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS. Gracias a ese manual se establecieron estándares globales para el diagnóstico de trastornos mentales. A su vez, el DSM es el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que es usado en Estados Unidos. Estos manuales están en constante transformación debido a las demandas de la población y a los avances científicos y desarrollo de nuevos paradigmas. Así, el DSM tiene 5 versiones, sin contar las revisadas, y el CIE tiene 11. Las actualizaciones constantes son necesarias y reflejan un gran interés por entender los trastornos mentales del ser humano, cosa que en mi opinión personal me parece fascinante, ya que como especie no nos conformamos con hipótesis que no pueden ser comprobadas objetivamente. Por eso, en la actualidad se está dando mucho auge a las perspectivas basadas en la neurobiología. Así lo está haciendo el National Institute of Mental Health de Estados Unidos con el Research Domain Criteria, un marco de investigación para los desórdenes mentales cuyo objetivo es fomentar nuevos enfoques de investigación que conduzcan a un mejor diagnóstico, prevención y curas. Pero sin irnos más a profundidad en este nuevo marco de investigación, entendamos un poco más acerca del DSM, cuya evolución se debe, en resumen, a la necesidad de reelaborar y cambiar los criterios rígidos y altamente especificados que han sido basados en la fenomenología. Entre los datos relevantes respecto a la evolución del DSM, tenemos la transición del DSM-2 al DSM-3, que es importante porque en esta última las formulaciones psicodinámicas, es decir, las provenientes del psicoanálisis, dejaron de estar presentes en la explicación de enfermedades, y así el DSM empezó a tener una cualidad de ateórica. También tiene importancia que el sistema diagnóstico multiaxial ha sido eliminado a partir del DSM-5. Asimismo, en el DSM-5 los diagnósticos no especificados han sido eliminados y se ha optado por usar el término de otro especificado o el término sin especificar.
Y por último, existen cambios en los criterios diagnósticos en el DSM-5. Como el DSM siempre está en evolución, en su última versión existen categorías diagnósticas nuevas, como los trastornos del desarrollo, los trastornos depresivos, el trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos relacionados, etc. Una vez entendida la evolución de los sistemas de clasificación de enfermedades, podemos hablar de los desafíos que enfrenta en la actualidad el equipo de trabajo del DSM-5. Este equipo tiene que lidiar con una base científica que aún no está a la altura de fundamentar una clasificación válida. También debe modificar y cuestionar la estructuración de los diagnósticos actuales del DSM y hacer del DSM un documento vivo y reagrupar o reconceptualizar trastornos. En resumen, las preocupaciones hacia el desarrollo del DSM giran en torno a la evidencia de problemas en su clasificación. Por eso, los cambios se siguen produciendo. Por ejemplo, el DSM-5 se ha estructurado en 3 secciones. La sección 1 contiene una breve historia del DSM y una guía para su uso. La sección 2 recoge los diagnósticos y las agrupaciones en categorías de los trastornos relacionados siguiendo un orden de edad. Además, se añadieron 2 subsecciones, desarrollo y curso, que analiza el cambio de los síntomas en el transcurso de la vida del individuo y los aspectos diagnósticos relacionados con el género. La sección 3 es la sección del material nuevo. Recoge los trastornos candidatos a ser mejor estudiados y que serán considerados a ser incluidos en futuras versiones, como el trastorno de juego por internet y la autolesión no suicida. Además, esta sección contiene una entrevista de formulación cultural que alienta la importancia de la influencia cultural en los trastornos mentales y una medida estandarizada de síntomas transversales. La sección 3 es la que introduce la nueva forma de pensar y es el inicio del cambio hacia el enfoque dimensional. ¿Y qué más está pasando? Pues en la actualidad se está tomando mucho más en cuenta las variantes genéticas, expandiendo el campo de la genética psiquiátrica. Grandes descubrimientos se han dado en este campo. Por ejemplo, la hipótesis de la variante común, enfermedad común, basada en estudios de los polimorfismos de la secuencia de ADN que crean mutaciones. Esta ciencia sugiere al respecto de los trastornos psiquiátricos que son causados por diversas combinaciones de factores de riesgo genéticos que actúan con factores ambientales. Aquí se utiliza el término genes de riesgo. La esquizofrenia ha sido uno de los trastornos más estudiados junto a la bipolaridad en relación a la genética, y uniendo su etiología a un nuevo paradigma de dimensionalidad no categorial, se entendería a la misma como un grupo de síntomas entendidos dimensionalmente que están muy relacionados con el mecanismo fisiopatológico. La elaboración de dimensiones para el entendimiento de trastornos es un proyecto actual muy complejo, pero que parece ser la dirección que se irá tomando para entenderlos. Por otro lado, aunque existen muchas críticas a los sistemas de clasificación de trastornos mentales, como el DSM, estos cubren la necesidad de un marco conceptual que sintetice y sistematice la información para comunicarse respecto a los trastornos mentales. Si deseas profundizar en este tema, te recomiendo leer el artículo Diagnóstico de los trastornos mentales a la luz de la genética moderna de Stephen Hyman. Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado la información. ¡Hasta luego!